Las principales religiones animistas del pasado creían en el poder de la naturaleza, en esos dioses que tenían sus casas en los bosques y las montañas, y que podían ser buenos o extraordinariamente aterradores. Los dacios, antiguos habitantes de las montañas rumanas, tenían un amplio panteón de divinidades, pero también de criaturas de una espiritualidad maligna que comparten otros pueblos y otras tradiciones desde el pasado remoto al presente. Hoy pondremos nombre y apellidos a algunos de ellos. Iniciamos viaje, si te atreves. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros aquí asomados a este pozo. A ver, un momento. ¿Qué haces? Pues ¿no has visto este pozo? Es tremendo, ¿no? Esto tiene una profundidad. Bueno, sí, la verdad es que impresiona, ¿eh? O sea, como para resbalarte o mirar para abajo, vamos, te puede dar hasta vértigo. Sobre todo porque no es normal que esto no esté tapado, pero en fin, la gente de Gévaudan deben de tener esta costumbre, especialmente a raíz de lo que les ocurrió hace ya algún tiempo. Vamos a hablar de ello porque parece que hubo gente que apareció dentro de pozos como este. Bueno, Laura, ¿cómo estás? Que no te he dicho nada. Pues bien, aquí esperando el tema de hoy, que me parece un tema de los más interesantes. Oye, estamos hablando, vamos a hablar de espíritus malignos dentro del folclore. Bueno, pues vamos a decirlo así, ¿no? Del folclore más arraigado a las costumbres de ciertos pueblos del pasado que lo daban como real. Bueno, yo creo que no solamente pueblos del pasado, también hay pueblos en el presente que todavía guardan esas costumbres y esas culturas antiguas y que siguen creyendo en esa especie de espíritus. O sea que ojo, porque no es tan antiguo, ¿eh? Pues venga, vamos a uno de ellos. Si te digo, por ejemplo, que nos hables del Rus-Garú, ¿estamos hablando de superstición o merece la pena que nos pongamos ya a temblar? Bueno, es una criatura legendaria. El Rougarou, las comunidades francesas, es una especie de hombre lobo. Las historias, además, son muy diversas a su respecto y además están pues muy conectadas con las bases, quizás, de las creencias, de las leyendas más arraigadas dentro de la población, ¿no? La creencia del loup-garou, de hecho loup significa lobo en francés y garou quiere decir hombre que se transforma en animal. Pues es algo que durante mucho tiempo se ha creído firmemente por parte de la población. De hecho, representa en Luisiana, por ejemplo, si nos vamos también, que lógicamente Luisiana ha bebido de las fuentes francesas, claro. No deja de ser también que bebe de esas raíces, ¿no? Y de acuerdo con Barry Jean Ancelet, un académico experto en folclore cajún y profesor de la Universidad de Luisiana y Lafayette, pues dice que es una leyenda también muy arraigada y muy común en Luisiana. Algunos llaman a ese monstruo, que le podemos llamar monstruo, pero bueno, no, es una mezcla entre hombre y animal, de hecho. Pero otros, en cambio, por ejemplo, pues se refieren a él más como realmente solamente un ser maligno. La leyenda ha sido contada generación tras generación, tanto por franceses asentados en Luisiana como por los inmigrantes. Y en la leyenda cajún se dice que esa criatura merodea los pantanos alrededor de Acadia y de la Gran Nueva, y posiblemente también los campos o los bosques de la región. Es a menudo percibido como una criatura, pues como decíamos, híbrida, ¿no? Entre cuerpo humano, cabeza de lobo o incluso de perro, similar a la leyenda del hombre lobo. Y además era una historia que se solía contar sobre todo para atemorizar, para hacer temer, para asentar quizás costumbres que querías en la población a través del miedo, que era algo muy, muy habitual años atrás. Son historias además que sobre todo se utilizaban para los niños, para que se comportaran y no se salieran de las normas, muy habitualmente. Una leyenda, por ejemplo, especula que el Rougarou estaba bajo un hechizo de 101 días y que después de ese tiempo la maldición o el hechizo era transferido a otra persona y que siempre iba como en busca de esa sangre nueva, sangre humana. Durante el día la criatura regresaba a su forma humana, pero por las noches, pues sobre todo si había luna llena, que es la tradición, ¿no? Pues se transformaba. Y bueno, actuaba casi como si fuera un enfermo mental que buscaba sangre y que acababa pues asesinando a sus víctimas. ¿Sabéis de dónde viene la maldición del hombre lobo? Pues no, la verdad, no lo tengo claro. ¿No? ¿Tú, Josep? No tengo idea. Pues mira, seguramente habréis oído hablar del concepto licantropía. Sí, sí, eso sí. Y de la palabra del rey, bueno, en este caso del rey Licaón,
que es el que da comienzo precisamente a la licantropía. Bueno, pues os voy a contar brevemente porque es un cuento que a mí me encanta, ¿no? Dentro de estas leyendas clásicas griegas, Licaón era rey de la Arcadia y era un monarca que tenía una especial veneración por el dios Zeus Liceo, a tal punto que lo que decidió hacer para pedir todo lo que quisiera, ¿no?, a esta divinidad fue invitar a mendigos que había en su pueblo. Los invitaba a comer a su palacio y una vez que los había cebado bien, los asesinaba y al día siguiente estos mendigos eran los que iban a formar parte del menú que se ofrecería a nuevos mendigos. Esto llegó a oídos del... Qué guay, sí, sí. Bueno, pues esto llegó a oídos del dios Zeus Liceo. Entonces sabéis que la relación entre hombres y dioses era muy directa, prácticamente podemos decir que los dioses caminaban con pie firme por la tierra. Bueno, pues llegó a oídos del dios Zeus Liceo y no le hizo gracia, dijo, vamos a ver esto, tengo que comprobar yo que es verdad. Se disfrazó de mendigo, fue a la casa del rey Licaón, rey de la Arcadia, y en un momento determinado observó que era cierto. A partir de ahí lo maldijo a él y a todos los licaónidas con la maldición del hombre lobo, y es cuando nace el concepto de Licaón, licantropía. Bueno, pues ya está. Bueno, pues hecho este pequeño matiz, nosotros nos hemos venido hasta esta región del sur de Francia, bueno, el Midi francés, porque precisamente, Josep, hace ya un tiempo ocurrió algo que tiene mucho que ver con el rougarou, si se puede decir así, ¿no?, con esa criatura medio lobezna, medio humana. De hecho, podemos decir que en esta comarca francesa de Gévaudan, entre el año 1764 y 1767, apareció, vamos a decirlo así, una criatura que aterrorizó de una forma tremenda a los habitantes del lugar. De hecho, decían que su capacidad asesina era tal que prácticamente en estos 3 años acabó con la vida de más de 100 personas y de hecho le hicieron ganarse el nombre precisamente de la bestia de Gévaudan. A ver, Josep, que esta historia es de las que merece la pena contar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues ocurrió mucho y muy interesante. De hecho, a mí la primera cosa que me alucinó cuando visité Gévaudan y todos los alrededores, cuando tú vas recorriendo las carreteras de la Auvernia, ¿no?, que es la región tanto del Roussillon-Languedoc-Roussillon con la Auvernia, vas encontrando, igual que los toritos nuestros en las carreteras españolas, pues ahí está la figura de la bestia de Gévaudan. No me lo puedo creer. Sí, literal. Además en tonos azules, muy vistosos. Y la historia comenzó, tú bien lo decías, el 30 de junio de 1764, cuando una joven de 14 años, que se llamaba Jeanne Boulet, apareció muerta cerca de Ubars, que es una pequeña aldea en la región histórica de Gévaudan. Jeanne había sido degollada y su cuerpo había sido parcialmente devorado por algún tipo de animal. El 8 de agosto aparece una segunda muchacha, también de 14 años, en Masméjean. Y por desgracia, las muertes no terminaron ahí. Luego llegó otra y otra y otra. El goteo constante de víctimas alarmó tanto que el administrador de la diócesis de Mende, Etienne Lafon, pidió ayuda a las autoridades de la región y el conde de Montcalm, que era gobernador de la provincia, convocó a 4 compañías de dragones. ¡Ojo! Los dragones no son monstruos con alas, son soldados a caballo que estaban entrenados en el uso del mosquete y el sable y que, ayudados por los propios campesinos de Duhamel, pues empezaron a batir los bosques de Gévaudan en busca de este animal o animales, porque ya no se sabía si era uno o varios, que estaban creando el terror en la región. Y no se sabe muy bien si fue peor el remedio que la enfermedad, porque como pasó durante la campaña de los españoles en Holanda, que fueron pasando las huestes españolas por diversos municipios y arrasaban con todo lo que pillaban, aquí pasó más o menos lo mismo y ocurre que las muertes seguían produciéndose. De manera que los campesinos de aquella época, que ya estaban muy familiarizados con los lobos, empezaron a pensar en que las víctimas eran consecuencia de ataque de lobos, pero no de un lobo cualquiera. Se decía que este lobo era un lobo que tenía el pelo rojo, orejas pequeñas y una cola muy larga, con una densa mata de pelo sobre la cabeza y el lomo, y se decía que además podía incorporarse sobre sus patas traseras y estar en varios lugares a la vez. Vamos, que un poco se acomodaba al mito del hombre lobo. Varios cazadores
O del chupacabras, porque también... Sí, es verdad. Varios cazadores, además de reputación de estos de yo el más grande, he conseguido el más grande, bueno, pues se pusieron a disparar contra todo Pichichi, pero sin ningún efecto. Solo en los últimos 15 días de diciembre, la bestia masacró a 5 personas en diferentes puntos de la región y no tardó en cundir el pánico, avivado además por las numerosas leyendas que hablaban de hombres lobos, de brujas que eran capaces de cambiar de forma para devorar la carne humana. A partir de ahí, te puedes imaginar que el pánico estaba presente. Los niños no podían salir solos, porque además casi todas las víctimas eran, adolescentes, ¿no? Entre los 12 y los 15 años. Se dio una recompensa de 2.700 francos, que era pasta, para aquella época, y hasta el consejero del rey, Luis XV, encomendó la misión de acabar con aquella bestia a un tal Martín de Neval, que hasta entonces era considerado el mejor cazador de lobos de Francia. Bueno, este de Neval, cuando llega a la región, le dice a los dragones que se larguen, hace la primera batida meses más tarde, en abril. Fíjate que está pasando el tiempo y siguen muriendo niños. 7 niños en la aldea de Villaret lograron sobrevivir, además, al encuentro con un animal que lograron azuzar a base de palos y piedras, aunque varios de ellos incluso llegaron a quedar malheridos. Total, que entre 1764 y 1767 se abatieron más de un centenar de lobos en la región de Gévaudan. Ninguno de ellos correspondía con la descripción de la bestia de Gévaudan, por lo cual sigue siendo un misterio. Se habla de leyenda urbana, se habla de exageración, pero el caso es que se llegaron a disecar 2 lobos de 58 kilos que fueron llevados después disecados a París para su exhibición y para que el miedo parara. Y así pues se logró un poco frenar el pánico, a pesar de que las muertes continuaron produciéndose ya en un goteo mucho menor. Es que, estamos hablando de un bicharraco enorme, pero que 2 lobos de 58 kilos tampoco estamos hablando pero ojo, hay lobos de hasta 80 kilos, es decir, que los que se capturaron no eran de los más grandes, pero todo era un poco para hacer una campaña, vamos a llamarle publicitaria, de que se había conseguido detener a la peligrosísima bestia de Gévaudan, que ahora la podéis ver, como os digo, en carteles tipo El Torito, pero con la bestia de Gévaudan. Bueno, pues ahora a la vuelta para España nos fijaremos a ver si están esos carteles. Jesús, por dar más argumentos a nuestros oyentes, hay que decir que también se hizo una película que, por cierto, estaba muy bien, a mí me gustó mucho. Bueno, se ve que al público no tanto, porque tiene nota bajita, pero reconozco que a mí también me gustó. Hablamos, como no, del Pacto de los Lobos, película de factura francesa dirigida por Christophe Gans, y que precisamente refleja toda esta historia, sintetiza y dramatiza muy bien toda esta historia que, como nos decía Josep, pues conmocionó a Francia en el siglo XVIII. Esta criatura salvaje. Ellos juegan ahí un poco también con cierta trampa. Es verdad que ya nos podríamos permitir el spoiler porque han pasado más de 20 años desde que se estrenó, pero bueno, para el que todavía no la haya visto, insisto, no es una buena forma de entrar en esta historia. Y desde luego todo el tema de los hombres lobo, ya no solo por lo que has comentado, sino por la extensa y compleja historia de la bestia de Gévaudan, daría para un programa monográfico o varios, como tantos otros temas, porque es verdad que en ese 18 y en esos siglos previos y posteriores hasta el 19 hay una auténtica fiebre de ataques de lobos que generan precisamente toda esa mitología o rumor popular de las bestias / hombres lobo. Pero repetimos, El Pacto de los Lobos, película de 2001 que refleja pues muy bien esta historia. Bueno, pues así sonaba el tráiler. Era el año 1764 de nuestro Señor, cuando apareció procedente del bosque de Gévaudan. Se temía que ningún mortal podría librarnos nunca de las garras de la bestia. Y entonces, en las horas más oscuras, el rey envió a 2 hombres. 123 víctimas. El Pacto de los Lobos. Bueno, pues ya que estás tú hablando, Jesús, vamos a otros seres que no dejan de ser aterradores porque, da la sensación de que se salen un poquitín, del marco de la leyenda para darse una vuelta ni más ni menos que por nuestro mundo real.
El Diablo de Dover fue uno de los clásicos de nuestros temas, que yo creo que todos los que ya pasamos de los 50 o estamos en esa franja, es que nos fascinó siendo pequeñitos, porque era el habitual de las enciclopedias de los temas ocultos. Total. De hecho, a mí Dover me sonaba por el grupo, por el grupo de música, claro, que por este extraño ente. Y claro, creo que también por lo que he estado buscando, que precisamente el nombre del grupo se debe a este demonio o a este diablillo, ¿no? Que tanto conmocionó a la sociedad estadounidense en esos primeros años de la década de los 70. Nos tenemos que ir precisamente a esa localidad, a la localidad de Dover, en Massachusetts. Tenemos que irnos, como digo, a un mes de abril de aquella década de los 70, de primeros años de 1970, en Dover, en Massachusetts, cuando una serie de jóvenes empiezan a referir hasta en 3 ocasiones que han visto a un extraño ser, a un ser realmente monstruoso, porque la descripción, tal y como la sacaron un poco en la época, sería un ser enano con aspecto humanoide, aunque de piel grisácea, cabeza gigante, largos dedos, ojos amarillos, aunque en el último de los avistamientos, en el último de los encuentros, también se habló de que los ojos eran naranjas. Y aquí viene un poco lo que le da, si ya podíamos doblar la apuesta como ser extraño y terrorífico, este ente, esta especie de humanoide, no tenía boca, nariz ni oídos, por lo menos visibles, ¿no? O sea, una hermosura el bicho, vamos. Sí, vamos, menudo bicharraco, feo y de todo. Obviamente, cuando estos testimonios salen a la luz de estos 3 chavales, los primeros interesados, podríamos decir primeros y únicos, son precisamente los criptozoólogos, es decir, aquellos que se dedican a estudiar o a investigar estas extrañas criaturas que parecen huir la biología convencional. Y también, ojo, nos encontramos con los ufólogos muy interesados por los testimonios de este ser, porque la descripción que hemos dado, y si subimos foto a redes sociales lo verán, encajaría dentro de la propia cosmogonía ovni, ¿no? Como un ser del espacio tirando a gris. Obviamente, cuando salta la noticia, insisto, en este mes de abril de primeros de los 70 en Dover, Dover, decimos 70 porque realmente hay una hay bailo de fecha, estaríamos entre el 72 y el 77, porque lo he encontrado referenciado de varias formas, pero está claro que nos encontramos en esa década. Y como podéis imaginar, aunque los testimonios hasta cierto punto son limitados, es verdad que luego salieron más, pero no se les dio la credibilidad que se le dio a los originales, de alguna forma, pero empiezan a compararlo, obviamente, con los grandes monstruos del catálogo criptozoológico, como son el Bigfoot o el monstruo del lago Ness. Fíjate. En busca de una explicación racional a esta historia, a qué podría ser aquel ser que atemorizó a los chavales, hay quienes sugirieron que la criatura podía ser, por ejemplo, un potro o un becerro de alce, pues con algún tipo de malformación. De hecho, la policía, en aquellos primeros testimonios, y después de ver que la cosa no se replicaba hasta que ya adquiere una mediatización importante, la policía llegó a asegurar a los medios de comunicación que esta criatura, este demonio o diablo de Dover, referenciado por los adolescentes, probablemente no era más que un bulo, una leyenda urbana que estos chavales se habían querido inventar de alguna forma. Sí que es cierto que por separado y en estas pesquisas los involucrados en los avistamientos llegaron a hacer un dibujo, una especie de retrato robot del monstruo, y según nos dicen las crónicas del momento, a pesar de la opinión de la policía, los bocetos coincidían de forma más o menos sensible, algo que puede llamar la atención a quien considere que esta historia es un bulo, para que los chavales se hubieran puesto de acuerdo, aunque desde mi punto de vista también es factible. El caso es que hay criaturas de este tipo que nos encontramos en otros lugares, como en la mitología canadiense. Tenemos el Managisi, también son humanoides de cabeza redonda, que tampoco tienen nariz, con esas piernas largas, muy parecido. Y por recuperar o por traer a la actualidad más, entre comillas, inmediata, este diablo de Dover, en diciembre del año 2010 se hicieron precisamente se hicieron virales unas imágenes, unas fotos tomadas por una serie de cazadores de ciervos que parecía o recordaban a esa figura, ese demonio de Dover en Luisiana. No obstante, al igual que en ese primer avistamiento de los años 70, parece
que todo se trató de una especie de leyenda urbana o de historia que fue a muchísimo más. Es que hay que tener mucho cuidado porque a veces cosas normales se pueden confundir y pensar que son cosas paranormales, vamos a decirlo así, ¿no? Hay quien en España, por ejemplo, hace unos años, de una forma creo que en este caso interesada, confundió lo que podía ser el feto de un rinoceronte con un duende o con un gnomo, ni más ni menos. Ahí lo voy a dejar porque no voy a entrar en polémica, pero estas cosas también tenemos que denunciar, que no solo estamos aquí para contaros misterios, sino para decir que hay quien se los inventa. Así que mucho cuidadito. Bueno, pues Laura, otro de esos diablos que no dudó en liarla y en alarmar a la población de Pines Barrens fue el bautizado como Diablo de Jersey. Efectivamente, hablamos nuevamente pues de un diablo o demonio, como lo queremos llamar, una criatura pseudocríptida perteneciente a la cultura popular estadounidense. Se le describe, y aquí también la descripción es tremenda, como un bípedo volador con pezuñas, aunque hay muchísimas variaciones. Y te voy a decir todo lo que dicen de él porque tiene miga, ¿eh? La descripción más común es, vamos a ver, una especie de canguro con cara de caballo pero cabeza de perro, con alas de murciélago, cuernos sobre la cabeza, brazos pequeños terminados en manos con garras, pezuñas hendidas y cola bifurcada, vamos. Una monada también. Bueno, a mí lo que sí me parece esto, Laura, es que este bicho no puede pasar desapercibido de ninguna manera. No, a mí lo que me sorprende es que yo me encuentro un bicho y yo no sé si soy capaz de darle tantos cualificativos, te quiero decir. O sea, claro. Es horrible. Sí, hay que tenerlo todo muy claro y estar muy con la cabeza muy fría para quedarte viéndolo y un dibujo y cara de con tanto detalle. No sé cuántos, me parece un poco imposible, pero bueno, en cualquier caso dicen de él que se mueve muy rápidamente para evitar el contacto humano, se le describe como capaz de emitir un espeluznante grito y además dicen que las leyendas más antiguas, que se remontan al folclore nativo americano, ya hablan de este bicho. De hecho, las tribus Lenape llamaron alrededor del área de Pine Barrens Popuessing, que significa lugar del dragón. De hecho, fíjate también que exploradores suecos lo llamaron más tarde Drake Kill. Drake significa en sueco dragón y Kill significa canal o brazo del mar, ¿no? El origen más aceptado de la historia, en lo que se refiere a residentes de Nueva Jersey, es el siguiente. Eso es la leyenda de la cual parte. Se dice que Madre Leach tuvo 13 hijos y que después de dar a luz a su hijo número 12, declaró que si tuviera otro hijo más siendo el número 13, es que sería hijo del propio diablo. En 1735 fue de parto, una noche tormentosa, dando lugar a ese 13º hijo. De hecho, cuentan que ella, supuestamente, muchos decían que era una bruja, y también muchos hablaban de que el padre de ese niño debía ser el propio diablo, porque el niño nació normal, pero a las pocas horas empezó a cambiar y pasó de ser un bebé como otro cualquiera a una criatura con pezuñas, cabeza de caballo y alas de murciélago y con cola bifurcada. Dicen que gruñó, que gritó y que tan solo salir, al poco rato y de transformarse, se comió a la propia partera. O sea, vamos, una vida. Que tenía hambre el niño, vamos. Sí, y dicen que después de eso salió volando por la chimenea y desapareció, aunque se le veía entre la población. En 1740 comentan que el clero exorcizó al demonio por 100 años y que por tanto no volvió a ser visto hasta 1890. Qué curioso es a veces cómo criaturas que lógicamente están dentro del marco de la leyenda, pues en un momento determinado, cuando siglos después se producen situaciones extrañas, ¿no?, en las que alguien asegura haber visto algo que no se corresponde a lo que tendríamos que tener en nuestra realidad, cómo se recurre a esas leyendas para intentar explicarlo. Os recomiendo una cosa, porque es que en el pasado es una maravilla observar cómo se representaban determinadas criaturas, ¿no? Hay una exposición ahora que está en Valladolid, en el Museo de la Biblioteca Clásica, que es una pasada, es la cultura Nuk anterior a Cristo, en el siglo II, siglo III aproximadamente, y las representaciones de terracota que hay en este museo, de verdad, es que te dejan completamente helado, porque si esa imagen que está allí, o esas imágenes que están allí representadas, las trajésemos al presente y las colocásemos en un entorno believer, estaríamos hablando de lo más parecido a marcianos. Pero bueno, el hombre del pasado que creaba de una forma bastante clara lo que veía. Ahora la cuestión es qué hay detrás de eso que veía. Josep, vamos a otro de esos personajes que, siendo muy niños, hay que decir que nos aterrorizó, se convirtió en el protagonista de muchas de nuestras pesadillas, especialmente porque las crónicas, hay que decir que lo daban como muy real.
lo bautizaron como el hombre búho de Cornualles. Y que a mí siempre me ha recordado un poco a la leyenda del Mothman, que rescató John Keel en Point Pleasant. Pero es verdad, la historia del hombre búho de Cornualles fue originada cuando un investigador, ahora te contaré quién es este tipo, Tony Doc Shields, afirmó haber investigado el informe de 2 niñas que, estando de vacaciones en Maunan, vieron a una gran criatura alada que estaba flotando sobre la torre de la iglesia de San Maunan y San Esteban. Eso ocurría el 17 de abril de 1976. Claro, el problema es quién reporta esto, porque Tony Shields, llamado Doc, era un tipo que andaba por festivales y ferias con un espectáculo que consistía en la mujer sin cabeza, el truco del subtronco o incluso la sierra circular que iba laminando en este caso al gancho, ¿no? Porque no era una persona así sin más, y que además tenía fama de haber invocado a monstruos en aquelarres de brujas desnudas, con lo cual la reputación del tipo no es del todo buena, cuando además sospechoso, ¿no? Podemos decir que en era 1976 de haber criado a uno de estos hombres búho de Cornualles. Ahora bien, es verdad que según la mayoría de las versiones de la historia, las niñas que se identificaron con el nombre de June y Vicky Melling estaban tan asustadas al ver al gran hombre pájaro emplumado que su padre, Don, interrumpió inmediatamente sus vacaciones familiares después de escuchar la historia y se fue a por ellas, ¿no? Y según Shields, una de las chicas le proporcionó un dibujo de la criatura a la que llamó hombre búho. El hombre búho fue avistado nuevamente el 3 de julio por otras 2 niñas de 14 años, identificadas como Sally Chapman y Barbara Perry, que estaban al tanto de la historia del hombre búho. Por lo tanto, algo de efecto contagio pudo tener, ¿no? Pero según el relato de las 2 niñas, estaban acampando cuando se encontraron con un gran búho de orejas puntiagudas, tan grande como un hombre, con ojos brillantes y garras negras en forma de pinza. En 1978, en el 79, en el 89, en el 95, han circulado afirmaciones de avistamientos eventuales de este hombre búho en las cercanías de la iglesia, y que según la leyenda se podría escuchar un fuerte sonido parecido a un búho, ese el ulular, por la noche en el patio de la iglesia durante el año 2000, que sería la última vez que se ha reportado. Hay quienes quitan hierro al asunto y aseguran que es posible que el efecto contagio pudiera de alguna manera contribuir a la confusión con un búho real, que por lo visto la zona los hay, y que posiblemente lo que hay allí, para ser exactos, más que búhos, son lechuzas. Pero bueno, una lechuza es grande, brilla por la noche, y estas cosas pueden a veces con el clima o la sugestión determinada crear una falsa ilusión que hizo que estas crías pues al final reportaran, haciendo ese efecto contagio que después todo el mundo termina viendo en Mothmans, hombres búho de Cornualles y lo que le eches. Bueno, estamos colgando en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en Twitter, @ColoInvisibleOC, también los perfiles oficiales de Facebook y de Instagram, el Colegio Invisible en Onda Cero. Estamos colgando las recreaciones, evidentemente no las fotografías, porque no hay fotografías de estas criaturas, pero sí las... alguna sí, pero normalmente... Pájaro, por ejemplo, alguna hay por ahí. Ya, pero siempre más falsas que Judas, en este caso, y mira que Judas me cae bien, ¿sabes? Pero vamos, que no son reales precisamente, pero sí estamos colgando esas ilustraciones, ¿no?, que se realizaron para definir a estas criaturas, porque son de otro tiempo, de cuando nosotros éramos pequeñitos, cuando leías estas historias y decías, madre mía, ¿qué estará pasando en estas partes del mundo? Te ilusionabas y bueno, pues formaron parte, ¿no?, de la infancia de muchos. Y por otro lado te quiero dar la enhorabuena, Josep, no hay nada mejor que saber idiomas, hay que ver qué bien haces de búho. Perdona, pero era lechuzo. Ah, lechuzo. Bueno, pues sí. Muy bien. Bueno, que os vamos a dejar unos minutos con nuestros compañeros del Colegio Invisible. Bueno, pues sí, en cierto modo también. Vamos a dejaros con los compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. La actualidad siempre es más amable que las cosas que os estamos contando aquí. Así que nada, que regresamos en unos minutos. Seguís en el Colegio Invisible.
Bueno, que ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, os estamos hablando... ¿cómo decirlo? Pues os estamos hablando de hombres búho, de hombres polilla, de demonios en Jersey, también en Dover, en fin, de una serie de criaturas a las que hemos denominado espíritus malignos que parecen formar parte de la leyenda en la mayoría de los casos, pero a los que todavía hoy en algunas partes del planeta se sigue temiendo. Y Laura, antes de continuar, hay que decir que nos hemos puesto en contacto con un querido amigo que de este tipo de bicharracos es que sabe muchísimo. Y además le hemos enviado unas cuantas preguntas, ¿verdad? Efectivamente, estamos hablando del periodista Jesús Callejo, uno de nuestros casi compañeros, de hecho, de aventuras en temas de misterio. Totalmente. Él sí lleva una trayectoria enorme, muchísimos libros a sus espaldas. De hecho, estuvo en La Rosa de los Vientos durante muchos años. Actualmente está en La Escóbula de la Brújula y ha escrito muchísimos libros relacionados pues desde lugares de poder, fiestas sagradas, enigmas diversos y también ha escrito mucho sobre lo que estamos esta noche hablando, ¿no? De estos personajes, de estos especie de espíritus o de leyenda que también podemos hablar. Y en su momento escribió para Martínez Roca, de hecho, un libro que va de ese tema, de duendes, hadas y otros bichejos varios, ¿vale? Le hemos pasado una serie de preguntas a Jesús para que nos hable precisamente de este tema. Y si te parece, pues voy a dar un poco paso a ellas, ¿no? Venga, vamos. Lo primero que le hemos preguntado es ¿qué es el País Borroso? Y si te parece, vamos a escuchar su respuesta. Hola, compañeros. Me preguntáis qué es el País Borroso. Bueno, pues es uno de los muchos nombres que recibe el País de las Hadas. Ese país que está lleno de criaturas extrañas, algunas mitológicas, muchas legendarias, que también han recibido otros nombres, como pueden ser los espíritus elementales de la naturaleza, que es el nombre que más me gusta, ¿no? Y que pueden adoptar distintas formas, incluso distintos géneros, pues que se les ve de forma femenina, masculina, a veces monstruosa, a veces híbrida, pero ese sería el País Borroso, donde la luz es crepuscular, donde parece que todo es especular, es decir, donde parece que todo está invertido en función del mundo real, donde el tiempo transcurre a otra velocidad. Los habitantes del País Borroso es un país fascinante a todos los niveles y lleno de criaturas, en fin, no todas con las mismas intenciones. Después, quise saber si hay criaturas malignas en este mundo. ¿Cuál era su opinión al respecto? Escuchémosle. Bueno, la verdad es que tenemos a veces una imagen muy simpática de los duendes y de las hadas como seres hermosos, a veces traviesos, juguetones e infantiles. Pero no siempre es así. Si indagamos un poco, por ejemplo, en la familia de duendes, pues a veces nos damos cuenta de que no solo viven con los humanos, sino también de ellos. Y serían los efialtes, ¿no? Una especie de trasgos, una variedad muy oscura, muy perversa, que lo que buscan es alimentarse de la vitalidad del ser humano. Y serían una especie de seres vampirizantes en el mundo de los elementales, ¿no? Que, por cierto, es un fenómeno muy universal y no demasiado conocido. Lógicamente, después de esa explicación, a mí me quedó la intriga de saber cuáles son realmente las peores de estos seres, de estas criaturas. Escuchémosle. Pues hay una lista ahí tremenda, ¿no? Fijaros que en la Edad Media se hablaba de los íncubos y de los súcubos, en fin, y no eran nada recomendables porque se les asociaba a los demonios de poca monta, pero demonios que al fin y al cabo pues lo que buscaban era un poco la perdición de tu alma. Pero por poner dos ejemplos, ¿no?, de seres que ostentan esas cualidades oscuras dentro del folclore ibérico, estarían los tardos y los ingumas. En fin, los tardos son así conocidos, por ejemplo, en Galicia, en algunas partes de Castilla, pero hay una variedad vasco-navarra que son los ingumas. Y todos ellos lo que hacen es eso, aprovecharse un poco de nuestra energía, son de los que se posan en el pecho para provocarte pesadillas, en fin, hay una serie de características y de nombres, pero todos con un denominador común y que son, pues eso, muy molestos, que con sus actos causan terribles pesadillas y que la mejor defensa contra ellos, bueno, pues son una serie de técnicas, incluso de rituales.
Evidentemente, como veis, en esta viña del Señor, que son las criaturas del país borroso, hay algunos que más que borrosos son siniestros y bastante oscuros, y lo que provocan es alimentarse del ser humano, lo cual también les emparenta con otras criaturas que no son precisamente del mundo élfico. También le pregunté si hay visos de que estas leyendas se han basado en algo real, desde luego no de forma habitual, pero en contadas ocasiones. Si te parece, vamos a oírle. Estoy totalmente convencido que muchas de estas leyendas tienen un trasfondo real. Tienen que ver con apariciones de personajes, de entidades siniestras dentro o fuera de la casa. Son más peligrosas cuando está dentro del hogar y mucho más en una habitación, que es el lugar sacrosanto, el lugar de la intimidad, donde nada te tiene que perturbar, ¿no? Ni el sueño ni la tranquilidad. Y sin embargo, este tipo de seres, como los seres que tienen un sombrero, como seres que lo que buscan precisamente es una tendencia sexual con el hombre o la mujer que está en esa habitación. Todo ese tipo de cosas son inquietantes y evidentemente muchas están basadas en hechos reales. Otra cosa es la interpretación que se da. Algunos lo llaman visitantes nocturnos de dormitorio, otros serían esos elfos o esos íncubos que buscan chupar la energía vital, pero muchos de esos testimonios aparecen en actas inquisitoriales, en la Inquisición del siglo XVII, siglo XVIII, y desde luego sí que son muy inquietantes y que luego dan lugar a lo que comúnmente se llaman casas encantadas o casas enduendadas. Y por último, saber cuál es realmente el espíritu maligno favorito, si es que no existe, si es que existe algo favorito en este campo, ¿no? Vamos a oírle. Yo no sé si maligno, pero sí que me llamó la atención en su momento cuando descubrí dentro de ese folclore universal que hay a las linternas del diablo, o también candelas de los muertos. Fijaros qué dos nombres, ¿no?, más expresivos. En fin, estamos hablando de esos caminantes nocturnos solitarios que pululan por algunas zonas, por algunas comarcas siempre aisladas, en ciertos trayectos, y sobre todo porque eran las rutas que antiguamente tomaban los féretros, y es como que están ahí agazapados, ¿no? Muchos de ellos pensarán que son fuegos fatuos, pero tienen un comportamiento inteligente y siempre se les asocia con algo demoníaco, con algo fantasmal, a veces con almas en pena. Y no se sabe muy bien lo que están haciendo, luego originan a lo mejor esas luces populares, pero su presencia es de mal augurio, y estas bolas de luz que se atribuyen a los duendes, a esas almas en pena, existen en todas las tradiciones. En España, por supuesto, pero también las he encontrado en Escocia, en Japón, con distintos nombres, y sí que me llaman mucho la atención porque, es lo que Paracelso en su momento los identificaba con el elemento fuego y con las salamandras, pero estas son todavía mucho más siniestras porque casi siempre son augurios de una próxima desgracia. Forman parte de ese país borroso, de ese mundo espectral, pero bien tomado, a lo mejor el susto se lo llevan ellos cuando uno tiene también las protecciones y el conocimiento adecuado. La verdad es que da gusto escuchar a este hombre. En fin, Jesús, que ha citado Josep hace unos minutos a la localidad de Point Pleasant, en Virginia Occidental, en Estados Unidos, y a una figura que durante mucho tiempo ha dado precisamente mucho que hablar, muy polémica, pero aparentemente muy aterradora: el Mothman. Así es, traducido como el hombre polilla, ¿no? Qué pena es traducir estas cosas, ¿verdad? Porque es que pierde toda la fuerza. Todo el dramatismo, sí. Venga, pero si quieres... ¿Polillas? Claro. Hombre, que alguna de estas grandes que tienes en las habitaciones de los hoteles a mí me dan un poquito de asquete. Imagínate una gigantesca y negra. Sí. No, pero mira, vamos para volver a recuperar un poco esa esencia un poco más terrorífica e inquietante del personaje. Vamos a describirlo, ¿no? Porque estaríamos hablando de una criatura con aspecto humanoide de más de 2 metros de altura, con grandes alas que se repliegan, cubierto de pelo gris oscuro, con grandes garras en las patas, sin cabeza en el sentido de que no parece tener un cuello, sino que como que todo forma el cuerpo,
tampoco brazos, y quizá uno de los elementos más característicos que nos vamos encontrando en los diferentes relatos y que desde luego marcaron, ¿no?, visualmente a través de la película, que después también, si queréis, comentamos. Sus dos grandes ojos rojos y luminosos, a los que se les atribuyen capacidades hipnóticas. Joder. Y que estarían situados, por eso decía lo de la no cabeza, ¿no?, estarían situados en el tórax, muy cerca o a la altura de los hombros. Bueno, la única diferencia con los protagonistas generalmente de las películas de Martin Scorsese son los ojos rojos, porque lo de no tener cuello también es muy habitual. En este caso, ya también adelantabas, ¿no?, West Virginia es donde se produce esa primera oleada de avistamientos del Mothman. Digo se produce porque luego con los años, incluso hace relativamente pocos años, han ido surgiendo como oleadas y también en otras partes del mundo. Pero el ambiente, el contexto, el escenario original es West Virginia, y allí, el 15 de noviembre de 1966, concretamente en esa localidad de Point Pleasant, comienzan durante todo ese año de 1966, a sucederse una serie de extrañas llamadas en las que solo se escuchaba el ruido que haría un ratón de un tamaño gigantesco, y esto es cita textual. Un ruido que posteriormente, y a raíz de los avistamientos después de las llamadas, pues comienzan a atribuirse a esta figura bautizada como Mothman. Como digo, es la noche del 14-15 de noviembre cuando toda esta historia comienza. Dos matrimonios daban una vuelta en coche cerca del sector conocido como Área TNT, una zona de antiguos depósitos militares de explosivos, cuando de repente observan al lado de un camino, a esta criatura que ya hemos descrito, de una altura de 2 metros, con esas alas aún plegadas a la espalda, y que les miraba, recuerdan estos testigos, con esos hipnóticos e inquietantes ojos de color rojizo. El conductor, obviamente, al ver esto, se dirige a la carretera principal. Los ocupantes están completamente fuera de sí, aterrorizados de los nervios, y estos testigos habrían afirmado haber oído precisamente un agudo grito proveniente de la criatura. Luego, cuando relataron lo sucedido a la policía, porque efectivamente fueron a dar parte, pues lo que hizo fue ordenarse una exhaustiva búsqueda en ese área TNT, conocida como TNT, sin aparecer nada remotamente parecido a esta criatura. Todo esto, insisto, la noche del 14 al 15. Ya el día 16, también en estas inmediaciones de este antiguo depósito militar, se dice que otro supuesto testigo habría visto a esta criatura, a este monstruo. Así, la noticia no tarda en difundirse, y rápidamente en Point Pleasant empieza a convertirse en un foco absoluto de la atención de los cazamonstruos, quienes, bueno, pues armados, entre comillas, empiezan a recorrer los sitios donde había sido avistado y estaba siendo avistado este Mothman para intentar, bueno, pues darle caza. El 25 de noviembre, en un campo de cultivos, otro testigo avista a las 7:15 de la mañana, cuando se dirigía hacia su trabajo, esta figura humana de color grisáceo, y aquí ya sí que lo ven volar, porque se eleva verticalmente del suelo y acaba balanzándose contra el coche. Ya veis que durante estos primeros 10-11 días es cuando surge, de 1966, como decíamos, en noviembre del 66, cuando empieza a surgir el mito de lo que hasta nuestros días pues ha llegado como el Mothman. De hecho, hay incluso militares y policías que en su momento dicen haberlo visto. No solo eran avistamientos por parte de civiles. Y la prensa, que aquí vio un filón súper interesante, pues empieza a publicar artículos sobre este extraño personaje en el periódico The Messenger, y bueno, empieza a recopilar también testimonios de quienes afirman haberlo visto. Por resumir, ahora si queréis entramos en detalles. Habría que hablar, lo citaba Josep, de John Keel, ¿no?, que era un periodista que había publicado su primera crónica en el New York Times, que empieza a dedicarse a estas cuestiones forteanas e incluso empieza a elaborar algún tipo de teorías. Es el que le da visibilidad mundial escribiendo ese clásico libro recomendable, Las profecías del Mothman, que a día de hoy es fácilmente se puede conseguir fácilmente en reediciones anómalas. Es el libro que después se adaptará a la película. Y como detalle, ¿no?, último a esta historia, más allá de que nos lo encontramos en muchos sitios, en muchos lugares del planeta, incluso en Toledo hay algún testimonio aquí cerquita, hay que decir que por norma general también estas apariciones clásicas del Mothman iban como acompañadas
de una serie de presagios, es decir, cuando este ser aparecía, algún tipo de catástrofe, algún tipo de desgracia a quien lo veía o incluso a la ciudad entera, pues les caía, ¿no? Porque también tenía como esa sensación o esa característica de ser mensajero del mal, de la mala suerte o la mala fortuna. Bueno, iremos también a ello en un futuro porque es uno de esos temas que merece la pena recuperar, las profecías del Mothman. De momento os quedáis con esta semblanza, breve semblanza de lo que fue aquel ser y aquellos días en los que Point Pleasant, en Virginia Occidental, sus habitantes estuvieron realmente aterrados. Que seguimos repasando algunos países con algunos habitantes, bueno, pues un poquitín especiales, ¿no? Y claro, ya que por desgracia Rusia, o más bien, en este caso Rusia ni sus habitantes tienen mucho que ver en lo que está ocurriendo, sino más bien sus dirigentes, pues eso, que andan últimamente de triste actualidad, viene bien que recordemos que su folclore es rico y además muy interesante. Y uno de los habitantes de ese folclore, Josep, es el o la Quilimora. Bueno, Quilimora o Kikimora. Lo de Mora, que no lleve a engaño, porque tiene que ver con la muerte. Y es que esta figura se desarrolló en algún momento entre el siglo VIII y el siglo XIII, cuando el paganismo eslavo fue sustituido por el cristianismo. Incluso después de la aceptación y difusión del cristianismo, que como ha pasado siempre, ha devaluado las entidades sobrenaturales de todo el mundo, pero particularmente las eslavas, la Quilimora o Kikimora siguió siendo una realidad en los hogares simplemente porque la creencia ayudaba a mantener el orden y la disciplina y explicaba lo que de otro modo pues no se podía explicar, que era inexplicable, ¿no? Los terrores nocturnos, la desaparición de objetos, la muerte de mujeres y niños, los ruidos que se dan a veces en el hogar, ¿no? La Quilimora o Kikimora es un espíritu doméstico, femenino, de la tradición eslava que puede ser útil, a veces malévolo, según el comportamiento, todo hay que decirlo, del propietario de la casa, ¿no? Y en diferentes versiones hay dos tipos, uno generalmente servicial y otro, vamos a decir, chungo, que ambos dos se representan como mujer, aunque a veces con un pico de gallina o con un pico de pato. Yo no me enamoraría de la Kikimora, porque te pega... Bueno, eso lo dices ahora. Ya. También es verdad. A partir de las 3 de la mañana puede pasar cualquier cosa. Como sea, también puede tener hocico de perro en algún otro aspecto de la cara o del cuerpo de animal, pero siempre es femenina y puede aparecer simplemente como una anciana, una chica guapa o una sirvienta de la casa. Los problemas en el hogar se atribuyen a estos espíritus que se creía actuaban porque los habitantes de la casa no la mantenían en orden o porque generaban energías negativas con su comportamiento. De manera que tiene un aspecto, vamos a decir, moralizador, ¿no? La Quilimora o Kikimora está casada con el espíritu masculino conocido como Domovoi, que también se le conoce como Demovic o Demovoi, y que, digamos que tiene una actividad demoníaca y específicamente con una bruja eslava que se llama Baba Yaga. A los niños se les enseña que la Kikimora les atrae el ruido por la noche, por lo que deben estar tranquilitos e irse a la cama cuando toca, porque si no aparece, les quita el aliento y les da terribles pesadillas, o incluso en los peores de los casos es como una especie de visitante de dormitorio que se los lleva, los secuestra, y de esa manera los niños pues se quedan dormiditos, tranquilitos, antes de que la Kikimora venga a secuestrarles. Está asociado normalmente con el hogar, y se dice que vive detrás de la estufa. Cualquiera le dice que vaya a poner un leño a la estufa. Bueno, es que estando en Rusia, de todas formas, perdona, pero es que de todas formas en Rusia, claro, la Kikimora lo que es muy lista, ¿no? Con el frío que hace allí, claro, el frío que debe hacer, pues allí detrás de la estufita está más tranquila. Y bueno, hay que decir que se ha hecho muy conocida hoy en día por una serie de televisión de Netflix que se llama The Witcher, y que es la adaptación de una serie de libros del mismo nombre que inspiró además a un videojuego que tiene el mismo nombre, The Witcher, la Kikimora. Todos ellos no tiene ningún parecido con la figura mitológica, pero la creencia es que continúa la actividad a través de la religión popular eslava y su asociación con el diablo y las fuerzas demoníacas en el cristianismo eslavo.
Qué curioso. Jesús, ¿has estado en Filipinas? Pues no, y menos por las zonas que vamos a transitar a continuación. Pues ya estás perdiendo el tiempo. Oye, yo lo que estoy seguro es que has oído hablar de uno de sus principales... Este concepto me gusta mucho, además lo trajo Laura hace unas semanas en uno de los colegios invisibles que dedicamos a unos bichos, críptidos en este caso, muy parecidos, lo que pasa es que aquí estamos hablando más bien de leyendas. Laura hablaba de merodeadores nocturnos. Y bueno, parece que hay uno al que todavía hoy se teme, casi podemos decir que más que a Putin. Y mira que esto es decir mucho. El Tic Balán. Es que no me extraña, porque las intenciones de esta criatura del folclore filipino, que efectivamente vaga por la noche en las montañas y en los bosques de Filipinas, pues por norma general, a no ser que consigas doblegarlo, y ahora daremos también las claves ritualísticas para hacerlo, las intenciones de esta criatura del Tic Balán pues son bastante preocupantes. Por lo general, ya de entrada, la imagen, como pasa con casi todas las criaturas y monstruos que estamos comentando hoy, no acompaña en absoluto, porque ya su propia y su mera presencia le pone a uno los pelos de punta y otras cosas de corbata. Se describe como una criatura alta, huesuda, con aspecto humanoide, con extremidades desproporcionadamente grandes, de hecho hasta el punto, para hacernos una idea, de que si se pone de cuclillas, imaginémonos esa posición, sí, a nosotros las rodillas se nos quedan dando en el pecho, quizá, más o menos, ¿no? Un poco. Pues a este hombre las rodillas le llegan por encima de la cabeza cuando él se pone de cuclillas, sí, precisamente sí. De lo alto y gigantesco que es. Tiene cabeza y patas de animal, generalmente un caballo, aunque esta descripción o morfología depende de la zona, pero generalmente equinos. A veces se cree que es una transformación de un feto abortado que ha sido enviado a la Tierra desde el limbo. Uf. Y otras versiones, precisamente, al hilo de este personaje, que es bastante turbio y siniestro, más allá de la leyenda, porque sí, otras versiones nos dicen que el objetivo de vagar por la noche entre estos bosques, entre estas montañas, no es otro que el de encontrar mujeres para violarlas y tener así, o dar a luz así, a nuevos Tic Balán. Es decir, su forma de procrearse es terrible, ¿no?, dentro de lo que es el folclore. Más allá de esta terrible interacción, ¿no?, con humanos, hay muchas formas más en las que, en función de la leyenda, se relaciona con nosotros, con el género humano, y depende sobre todo de los encuentros con estas criaturas, porque en ocasiones, en lugar de ser terrorífico y tener oscuras intenciones, puede ser juguetón y bromista, o, como decíamos, ser un auténtico y peligroso psicópata que tiene como objetivo principal hacernos daño, dañar a los humanos. Entre sus capacidades mágicas está la habilidad de enloquecer y desorientar a las personas que deciden adentrarse en lo profundo del bosque, así como inducir alucinaciones en sus presas. De hecho, en alguna ocasión, con ánimo de dejar salvar a sus víctimas, puede llegar a presentar algún tipo de acertijo. Y efectivamente, si la respuesta es correcta, si la respuesta a ese acertijo es correcta, este Tic Balán entrega una olla con oro a su víctima y le deja seguir su camino tranquilamente. Pero, ojo, porque si la respuesta es incorrecta, la víctima quedará perdida eternamente en medio del bosque. Si un viajero sospecha que un Tic Balán le está despistando para que se pierda por el bosque, sí, puede defenderse de varias formas. Una de ellas es ponerse la camiseta al revés, otra es pedirle permiso al ente para cruzar el bosque, o, en cualquier caso, evitar hacer ruido para no molestar u ofender a este demonio. Y decíamos que había una forma de doblegarlo, de esclavizarlo y ponerlo a nuestro servicio. Y esto tiene que ver con arrancarle 3 pelos de la parte trasera de la cabeza. Lo que son las crines. Menos mal que es de la cabeza. Efectivamente, sí, bueno, hombre, con lo alto que es, a lo mejor por accesibilidad es mejor otro sitio, yo sé. Como este bicho es tan enorme. Bueno, pues como decíamos, si conseguimos arrancar esos tres pelos, el Tic Balán quedará convertido en un fiel sirviente y nos ayudará a salir y escapar sanos y salvos
del bosque. Madre mía, vaya bichos más extraños. Es curioso como siempre, o casi siempre, dependiendo de la parte del planeta en la que estés, estos bichos se asocian al bosque. Lo de la camiseta al revés me ha llamado la atención porque no es en vuestra tierra. Desde luego en la mía, si tú llevas una camiseta al revés es para evitar que te echen el mal de ojo. Efectivamente, siempre o un calcetín de cada color también, ¿no? Siempre y cuando no te des cuenta. Es decir, esto no es que yo me pongo la camiseta al revés, sino que te la has puesto y no te has dado cuenta. Sí. Es curioso. Bueno, Laura, antes de ir a nuestra siguiente invitada, porque hay que decir que en este viaje que realizamos hace muy poquito tiempo por la Rumanía más navideña, que fue una auténtica pasada, ahí tuvimos la oportunidad de conversar con una de nuestras invisibles favoritas, Andrea Iván, sobre este tipo de criaturas asociadas a uno de los pueblos más mágicos del pasado del este de Europa, que eran los dacios. Pero antes de ir a esta entrevista, brevemente, ¿qué es lo que se esconde tras él? Es que el nombre es una pasada. Tras el Lisovic. La verdad es que el bicho tiene un nombre que suena bien incluso. Hablamos de una criatura sobrenatural de la mitología eslava. Se supone que vive en un lugar apartado, sobre todo en el bosque, zonas oscuras, aisladas, pero, ojo al dato, solamente cuando no hace frío. O sea, se supone que es un bicho friolero. El 17 de octubre se mete bajo tierra, donde se supone pasa todo el invierno precisamente para protegerse del frío, ¿no? Pero antes de caer, se endemonia, es decir, provoca tormentas, rompe los árboles, acecha a los animales en sus madrigueras. Vamos, un auténtico espectáculo. Los polacos creen que le gusta posarse en un árbol adoptando la forma de una lechuza y por eso los campesinos tienen especial miedo a cortar esos árboles. Los cuentos rusos dicen que al Lisovic le gusta esconderse en los agujeros de los árboles, además. Es un bicho al que también se dice de él que suele silbar, que le encanta silbar, cuando sobre todo está solo, porque cuando hay gente en el bosque, él intenta esconderse y pasar desapercibido, no le gusta llamar la atención. Bueno, pues nos vamos a desplazar por unos instantes, como estamos diciendo, del sur de Francia. Estamos hablando de Gévaudan, de esos lugares en los que de una forma u otra esa fina línea que separa la tradición de la leyenda no sabemos exactamente dónde está marcada. Y como os hemos dicho hace unos minutos, estamos recorriendo en este viaje de fin de año. Tenemos que montarnos en nuestra particular máquina del tiempo y retroceder un par de semanas atrás. Estamos recorriendo Rumanía. Hemos hecho las provincias de Valaquia, de Bucovina, de Moldavia y por supuesto también Transilvania. Y claro, si venimos para acá no podemos dejar de saludar, de invitar, de estar acompañados por una de nuestras invisibles favoritas. Querida Andrea Iván, amiga, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, con vosotros viajando, lo mejor. Ya te puedo decir que esta es la primera vez que... Hemos hecho entrevistas en sitios raros, ¿no? Pero esta es la primera vez que estamos en pleno autobús, camino de Bucarest. Y bueno, la verdad es que han sido unos días muy intensos. Casi no hemos tenido tiempo de poder plantarnos en otro lugar, pero aquí estamos, ¿no? Sí, lo mejor para terminar este viaje tan bonito. Y además acompañados de un buen puñado de valientes, de viajeros, a los que damos la bienvenida. ¿Cómo estáis? Andrea, en este programa en el que estamos encantados de que estés con nosotros, estamos hablando, como hemos dicho hace unos minutos, de esas figuras, no sabemos si son arquetipos o realmente forman parte de una realidad muy pasada, pero que han estado paseándose por las tradiciones y las pesadillas de muchos pueblos, ¿no? Y a mí sí hay un pueblo que de una forma u otra veneró o tuvo como templo las montañas, los bosques, que también creyó en unas criaturas muy especiales, podemos decir, fueron precisamente los habitantes de esta tierra hace miles de años, los dacios. ¿Quiénes eran exactamente? Los dacios eran los antepasados de los romanos, el pueblo que habitaba estas tierras antes de la llegada de los romanos, antes de la conquista de Trajano. Estamos hablando de principios del siglo II. El territorio habitado por los dacios durante la época de burebistas, durante la época de Decebalo. Los dacios eran un pueblo de origen indoeuropeo, igual que los tracios, igual que los getas, y vivían en esta zona como un pueblo de ocupación pastoril. Se dedicaban también a la agricultura y durante épocas de guerra eran de los mejores guerreros que tenía esta parte de Europa. Eran conocidos como los hombres lobos.
Claro, yo tengo el recuerdo, ¿no? Cuando uno lee las crónicas, ¿no? de grandes historiadores como Heródoto, por ejemplo, cuando uno habla de una legión romana, quizás a veces no nos hacemos a la idea del potencial y el poderío que era eso a nivel bélico. Pero es que las legiones romanas, cuando llegaban a esta parte de la Europa del Este, no se atrevían a hacer incursiones en la montaña rumana, en la montaña dacia, precisamente porque conocían la fuerza, ¿no? Las creencias que tenían estos dacios, ¿verdad? Es verdad, sí. Cuando bajaban de la montaña, cuentan que, tanto Heródoto como Estrabo, cuentan que estos guerreros dacios bajaban aullando como lobos, además vestidos en pieles de animales y con una bandera que daba mucho miedo, con cabeza de lobo y con cuerpo de serpiente. Era una especie de mitad dragón, mitad lobo. Y no se atrevían de enfrentarse a estos personajes. Además tenían como 2 metros de altura y eran unos hombres muy, muy corpulentos y muy grandes, muy impresionantes como aparición. Andrea, vamos si te parece a sus creencias, porque entiendo que gran parte de ese poder que ellos atesoraban, ¿no?, estaba dentro de ese marco. ¿En qué creían los dacios? Pues los dacios creían... una de las creencias que le daba esta fuerza, este poder, era la creencia en la inmortalidad. ¿Qué era la inmortalidad? Bueno, mejor dicho, en lo de hacerse inmortal. Era una creencia traída por Zalmoxis. Nos habla de Zalmoxis tanto los historiadores de la antigüedad, Heródoto y Estrabo también, como un filósofo de las religiones de Rumanía, Mircea Eliade, que es además muy conocido a nivel mundial. Habla de Zalmoxis como el dios supremo de los dacios, pero él no empezó así, no empezó como dios, sino empezó como un iniciado en los misterios. Además conocía una hipótesis de los historiadores, dice que conocía a Pitágoras y otros dicen que incluso viajó a Egipto. Con lo cual, perdona Andrea, estamos hablando de un hombre, no estamos hablando de un dios. En un principio era un hombre. Efectivamente, o sea, se hizo dios a través de unas etapas de iniciación que hizo, y luego, al conquistar esta inmortalidad, enseñó al pueblo de cómo se tenían que hacer inmortales, cómo se puede conquistar esta inmortalidad. Estamos hablando de una persona que cuando inicia, da comienzo, vamos a decirlo mejor así, ese proceso de iniciación. El primer paso es entrar en el inframundo, en lo que se conoce como la cueva Yalomita. Él pasa allí 3 años y muere, renace. ¿Cómo es la historia? Sí, efectivamente, pues después de su viaje a Egipto y a Grecia, vuelve a Dacia y quiere enseñar a su pueblo cómo hacerse inmortal, pero primero tendría que convertirse él mismo en uno de los inmortales. Sí, bueno, y primero se va a la cueva Yalomita, baja en la cueva y pasa los 3 años en la cueva y luego renace, reaparece al 4º año. Luego la segunda etapa sería de subir a la Esfinge. El sitio de la Esfinge está situado a más o menos 2.400 metros de altura en la montaña Bucej, considerado el cogallón de los dacios, la montaña sagrada de los dacios. La Esfinge es el sitio donde los dacios hacían los sacrificios, sí, enviando mensajeros otra vez a cada 4 años, enviaban mensajeros a Zalmoxis. Y la tercera etapa era la subida al pico Omu. El pico Omu es el pico más alto del cogallón de los dacios. Alcanza 2.507 metros de altura. Pues, y dicen que alcanzar ya el pico Omu, uno se convierte en inmortal. Claro, estamos hablando de que la inmortalidad realmente vendría a ser algo así como la trascendencia del alma. No estamos hablando de una inmortalidad física, y además este dios estuvo
3 años. Bueno, se repite un número 3, se repite lo de la trascendencia del alma. Es sospechosamente parecido a otras religiones y a otros ejemplos que vienen después, ¿no? Claro, sí. Es evidentemente podemos pensar en el cristianismo, claro, ¿no? El que viene después, y además Zalmoxis es un dios que pudo ser sincretizado muy fácil con el Cristo. Claro. Y la religión de Zalmoxis sincretizada con el cristianismo. Y inmediatamente pensamos a esta fusión entre las dos religiones, además una fusión bastante fácil de realizar. Lo que decimos siempre, sagrado sobre sagrado. Andrea, vamos a avanzar en el tiempo. A mí hay una historia que me parece fascinante, que tiene mucho que ver con algo que nos has contado estos días, ¿no? Y es esa etapa difícil, ¿no?, en la historia de Rumanía en el siglo XX, que fue la protagonizada, dirigida por Nicolae Ceausescu. En un momento determinado, él decide construir una carretera por un lugar por el que cuentan las crónicas que no subían ni los burros, ¿no?, intentando evitar que si se producía algo similar a la invasión en este caso de Checoslovaquia por parte de la Unión Soviética, si ocurría algo parecido con Rumanía, que al menos tuviera una vía de escape. Y deciden meterse por los montes Fagarash, que son la pera. Ahí hace una carretera que se tarda mucho en construir, en la que fallece mucha gente y donde cuentan que ocurrían cosas muy extrañas con aquellos que estaban trabajando en este lugar. Sí, se trata de la famosa carretera Transfagarashan, una carretera que va por la montaña Fagarash, la montaña más alta de Rumanía, con un pico que alcanza 2.544 metros y donde hay nieve casi todo el año. Esta carretera se construyó en los años 70 de Ceausescu y fue construida con gente del ejército y con presos políticos. Y evidentemente mucha gente dejó la vida ahí porque los trabajos no paraban ni siquiera en invierno. O sea, trabajaban continuamente para terminarla. Ceausescu tenía miedo de que la Unión Soviética va a invadir también Rumanía, sobre todo porque su posición en la invasión de Checoslovaquia cuando tomó el poder fue de una manera categórica en contra de esta invasión, ¿no? Y entonces tenía miedo de que le iba a pasar lo mismo, sobre todo porque se abrió en los años 70, se abrió mucho al occidente. Por lo tanto, esta carretera era su vía de escape si hubiera ocurrido algo. Hay que decir que no estás nerviosa, es que estamos pasando por unas carreteras, no son la Transfagarashan, pero sí. Hablando de carreteras. Sí, ¿verdad? Sí, aquí uno se mueve muchísimo, así que nada, esto son los avatares de hacer el Colegio Invisible, siempre intentando que sea una experiencia inmersiva, siempre viajando, pero en este caso yo creo que más que otras veces. Yo recuerdo que una de las historias que leí respecto a esta Transfagarashan es que algunos de los trabajadores, de los que fallecieron durante su construcción, contaban que literalmente aquellos que los habían visto, contaban que poco menos que había casos en los que salían literalmente huyendo de algo que se manifestaba durante la noche y, bueno, pues que les hacía cobrar tanto miedo que en su vida se precipitaban al vacío. Claro, yo no sé si esto tiene que ver, volviendo al tema de los dacios, con las propias creencias de los dacios que veían en montañas y en bosques sus particulares templos, porque quiere decir que los dacios tenían como dios, vamos a decirlo así, primordial o principal a Zalmoxis, pero había otros menores que yo me imagino que parte de esas creencias son las que han trascendido con el paso de los siglos, ¿no? Y han conformado ese corpus que nos llegó a partir de los siglos XVI, XVII en la forma de los Strigoi, ¿no? De los Strigoi, de los Moroi. También tenemos que mencionar que en la zona de la Transfagarashan, empieza más o menos en el sitio donde en el siglo XV el famoso Vlad el Empalador construyó su fortaleza de refugio, su nido de águilas, y lo construyó con presos boyardos, la nobleza de Valaquia, y quería vengarse de ellos por haber traicionado y matado a su padre y a su hermano. Por lo tanto, les llevó a todos en esta zona para construir esta fortaleza hasta que dejaron la vida en el sitio. Cuentan, si no recuerdo mal y si no me corriges, que esto fue después de la matanza de Brasov en el día de San Bartolomé. Murió mucha gente,
muchos empalados, se quemó la ciudad y los que sobrevivieron fueron llevados a Poenari para precisamente levantar la fortaleza de Vlad Tepes, ¿no? Y parece ser que allí murió mucha gente, ¿no? Sí, efectivamente, este es el momento histórico cuando ocurrió la construcción de Poenari, después de este momento histórico del San Bartolomé, cuando Vlad el Empalador mató a mucha gente de Brasov. De hecho, saqueó en varias ocasiones la ciudad de Brasov, estando en conflicto con los sajones que no respetaban la ley del comercio y también con la nobleza del país, con los boyardos. Es un sitio Poenari con mucha historia, ¿verdad? Hay que subir 1500 y pico escalones, ¿no? Para llegar sí, 1500. Hasta este auténtico nido de águilas. Vas atravesando un bosque maravilloso. Si es de noche deja de ser quizás tan maravilloso, pero no deja de ser interesante. Es todavía más maravilloso. Sí, bueno, claro. Pueden ocurrir cosas. Si vas bien pertrechado de estacas y crucifijos, pues posiblemente sí. Pero bueno, el caso es que al subir por allí, cuando empiezas a pensar, ¿no?, en la historia que se produjo, que se desencadenó en este sitio, la enorme cantidad de gente que murió allí, evidentemente el que moría durante la construcción de Poenari no se le daba una cristiana sepultura, directamente se le dejaba ahí y ya vendrían las alimañas, los depredadores para hacer lo suyo, ¿no? Con lo cual aquella tierra está sembrada literalmente de muertos, ¿no? Eso es, sí. Oye, Andrea, y para ir finalizando, es que te lo he preguntado en alguna ocasión, pero bueno, yo sé que tú eres una persona con una mente muy racional, casi diría que científica, pero sin embargo cuando en países como el tuyo, incluso a personas como tú, se le habla de los strigoi, os cambia el semblante. ¿Qué hay detrás de este concepto que parece que aglutina todo lo malo, todo lo terrible, que incluso hasta una persona que no cree o que no es supersticiosa puede llegar a temerlos? ¿Qué hay detrás de ellos? Es una pregunta muy buena. Primero, que estas creencias están muy arraigadas en la tradición, ¿no? Y siempre cuando la gente cree, significa que algo ha ocurrido, algo ha pasado. Por lo tanto, detrás de todas estas historias, obviamente existen tanto creencias como ocurridos. Yo soy una persona muy escéptica, por ejemplo, pero no dejo de pensar que creer en solamente lo que ves y lo que percibes con los sentidos no puede ser solamente esto la realidad, ¿no? Y lo que existe en el mundo. Recientemente, incluso en el siglo XXI, hay una zona de Rumanía que se llama Oltenia, está situada al suroeste del país, donde la gente se muere de miedo. O sea que hay apariciones en los pueblos, manifestaciones de tipo vampíricas, pero no de los vampiros que nosotros conocemos a través de los mitos y a través de las leyendas, sino unas manifestaciones vampíricas energéticas. La gente que se encuentra con un strigoi o está atormentado por un strigoi se queda sin energía, se pone mal, se queda desmayada. En esta zona hay incluso pueblos que se desplazaron unos kilómetros por el miedo de los strigoi, se desplazaron más lejos del cementerio. Tanto miedo hay que, por ejemplo, en los años 2010 han practicado un ritual para librarse del strigoi. Han practicado un ritual muy antiguo, de cientos de años, para acabar con la presencia de un strigoi que estaba atormentando a las familiares y también a la gente del pueblo. Estamos hablando del caso de Marotinu de Sus, si te suena. Sí, claro. Ha salido incluso en la prensa, creo que en España también salió, sí. Ha salido. Cuando un señor de este pueblo ha practicado este ritual, un ritual que es tremendo en sí mismo. Solo el ritual te da mucho miedo. Sí, no lo vamos a describir, no vamos a entrar en detalles. No. Pero bueno, hay cosas como estas que te hacen, ¿no? Se te ponen las pieles de punta y te dan mucho miedo. Entonces, detrás de todas estas leyendas y detrás de todos estos mitos,
hay efectivamente creencias muy fuertes todavía en estos seres. Estamos hablando de supersticiones muy arraigadas, que vienen de un pasado muy remoto. Ya sabéis que nosotros siempre decimos que cuando uno escarba en la realidad del mito te encuentras, aunque sea un poquito, pues esa pequeña porción, ¿no?, que dio origen al mismo, pero te prometo que la próxima vez que te entreviste, que seguro que te voy a volver a entrevistar, no volveremos a hablar de Strigoi. Vale, gracias. Hablaremos de tu país, de su historia, de sus gentes, de los lugares que hay, de ese maravilloso patrimonio histórico que tenéis, también, por supuesto, gastronómico, que es importante hablar de gastronomía cuando uno viene a Rumanía. Yo creo que Rumanía sigue siendo en muchas partes del mundo la gran desconocida, y la verdad es que lo que yo te puedo decir, no sé si quienes están aquí con nosotros hoy en el autobús están de acuerdo, pero creo que yo, que he venido ya unas cuantas veces, te puedo asegurar que me sigo sorprendiendo, y mucho. Siempre vengo con una alegría enorme y me voy con una tristeza descomunal. Así que, Andrea, yo creo que eso es en una parte muy importante por tu culpa. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, pues nada, afrontamos, como decimos siempre, los minutos finales del Colegio Invisible, y llega el momento de las conclusiones. Y claro, cuando hay tanto testigo de este tipo de criaturas, algunas de las cuales evidentemente no podemos sacarlas de ninguna de las maneras del marco de la leyenda, pero bueno, cuando hay otras que están ahí debatiéndose entre realidad y leyenda, ¿qué podemos decir? ¿Qué le decimos a los testigos? ¿Que se lo han inventado, que están alucinando, o que realmente hay algo detrás? Bueno, en realidad el testigo, yo siempre digo que tiene la razón. Otra cosa es que es libre de confundir, a veces por efecto de la sugestión, a veces por otras causas, pues una cosa con otra, porque el miedo es gratis, y el miedo es articulador de procesos que a veces pueden incluso materializarlos, esos miedos, en el exterior, en forma físicamente real, y eso es todavía más aterrador si cabe. Pero la gran mayoría de los bichitos que hemos reseñado es evidente que tienen un origen legendario, y en algunos casos incluso moralizador, por lo que esas historias, que pudieron algún día estar basadas en algún bichejo real, pues han pasado a tener la categoría de mito, con el propósito de perpetuar ciertas ideas o propiciar ciertos comportamientos adecuados en la población. Bueno, pues yo opino un poco como Josep, ¿no?, que un porcentaje muy grande de estas historias evidentemente son leyendas, son mitos, creados además para leccionar, para asustar, para intentar, pues igual que los niños no hagan ciertas cosas, o incluso que los adultos no las hagan. Pero bueno, que no digo que no pueda haber casos en que realmente haya algo, que otra cosa es que es ese algo, que yo creo que es lo que hay que diferenciar, ¿no? Que evidentemente, pues como dice Josep, los testigos han visto. Como dice Josep, y es verdad, el testigo no miente, otra cosa es lo que realmente hay detrás de ese testimonio. Bueno, pues muy de acuerdo con Laura y con Josep. Está claro que estas criaturas surgen precisamente para leccionar, para marcar ciertos lugares. No te acerques al bosque de noche, no te acerques a este lugar en determinado momento, porque puede ser peligroso, y a veces hay que recurrir precisamente a lo sobrenatural o legendario para darle forma a según qué miedos o a según qué precauciones. No obstante, y bueno, como insisto, estoy muy de acuerdo con lo que han comentado, recordemos otros tantos programas que hemos hecho en el colegio, por ejemplo, de los sacamantecas y demás, y cómo desde una terrible realidad se acaba generando precisamente también un monstruo o una figura legendaria y aleccionadora, como pueden ser pues los sacamantecas, el tío Camuñas y tantos otros. Es decir, de personajes reales y terribles nos vamos al mito.